Seguro que sabes que hay diferentes tipos de leche, entre las que podemos elegir: leche entera, leche semidesnatada, leche desnatada, leche con calcio, omega 3 o simplemente leche fortificada o leche enriquecida, leche sin lactosa, etc. También habrás visto multitud de yogures. Yogur natural, natural edulcorado, yogur de sabores, con trocitos de fruta. Y así podríamos enumerarlos infinitamente, hay un montón. Más adelante aprenderemos cómo escogerlos según su etiqueta, pero ahora vamos a ver qué tipo de leche es más interesante, por qué y qué quiere decir cada una de las diferencias, aunque todas ellas tienen una cosa en común: una alta cantidad de calcio y algunas vitaminas, como la D. Aprende un poco más sobre los diferentes tipos de leche y sabrás mejor cómo diferenciarlas. La leche entera es aquella que tiene al menos un 3,5% de grasa. Suele tener más sabor y es un poco más pesada para algunas personas por la cantidad de grasa, unos 7 gramos por taza. Si es tu caso, puedes escoger cualquier otra. ¿Para qué población se recomienda? Es el lácteo de referencia y que casi todo el mundo debería consumir, ya que el calcio, otros minerales y las vitaminas se absorben mejor en nuestro cuerpo. Antes pensábamos que no era tan recomendable porque el tipo de grasa se denomina saturada y se aconsejaba evitarla, pero ahora sabemos que hay matices y se puede consumir en este formato. Es especialmente interesante para niños, niñas y adolescentes porque están en crecimiento. Las personas con problemas de digestión o problemas digestivos en los que se indique, o los bebés de menos de un año, deben evitar tomarla. La leche semidesnatada es aquella que tiene alrededor de un 2% de grasa, y suele tener un sabor más dulce. ¿Y para qué población es mejor? La podría consumir cualquier persona que la leche entera le sentase mal. También aquellas personas que necesiten tomar mucha leche por cualquier razón, dado que es una forma de disminuir el consumo de grasa. Es saludable, pero saludable no quiere decir que se pueda comer infinito. A la leche desnatada o descremada, como su nombre indica, se ha eliminado casi toda la grasa, y contiene menos de un 0,5%. Es la que tiene un sabor más plano, y una textura más líquida que las anteriores. ¿Para qué población es mejor? La podría consumir cualquier persona que las anteriores le sentasen pesadas, y también aquellas personas que tengan los niveles de colesterol elevados, o si hay alguna indicación médica concreta, como puede ser prepararse para una visita o alguna prueba médica. Las leches fortificadas o enriquecidas son un tipo de leche a las que se les ha añadido algún nutriente más, además de los que ya tenían, para que aporte esos beneficios. Lo que ocurre es que a veces más no es mejor o, simplemente, ese nutriente extra no se absorbe de forma adecuada en nuestro cuerpo. Un ejemplo serían las leches fortificadas con calcio. Más cantidad de calcio, del que ya aporta la leche por sí misma, no quiere decir que nuestro cuerpo pueda absorberlo todo. Otro ejemplo son las que están fortificadas con hierro. El hierro y el calcio hacen una competición para ver cuál de los dos se absorbe, así que uno de los dos no se absorbe correctamente. Por eso, a no ser que haya alguna recomendación médica específica, es mejor consumir de las anteriores. Responde las siguientes preguntas y gana 15 puntos. Si tu familia también las responde, gana 10 puntos extra por cada familiar.